Pues bueno, bandita, les voy a enseñar, bueno, más bien voy a explicarles cómo hacer esta mamadilla que nos dejó Aguirre y Bebé de trabajo, para que vean más o menos cómo funciona y más bien cómo se hace. Pues bueno, corre el vídeo. Pues bueno, les voy a explicar este código, que el creador de este código fue nuestro compañero Saúl. Gracias a él, un aplauso. Muchos aplausos, gracias. Bueno, el profe, como si mal no recuerdo, nos había dejado un trabajo sobre que tenemos que hacer fracciones, bueno, más bien las operaciones con fracciones. Para esto necesitamos que la clase principal, que en mi caso yo le llamé fracciones, y otra clase, que fracción 1, por los créditos de nuestro gran compañero Saúl. Me lo pasaron a mí, como nos lo habían explicado ya el viernes, con nada más una modificación que hizo el profe, y ya nomás yo estuve modificando todo. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Bueno, primeramente vas a crear otra clase, en mi caso yo le llamé fracción 1, y desde aquí vamos a inicializar las variables que vamos a utilizar. Me acomodo esto, que no me gusta cómo se ve. Esas variables yo las llamé numerador y divisor. Bueno, las llamamos ahora así, más fácil. Son los parámetros que vamos a necesitar para poder crear los objetos. Ahora, vamos a crear dentro de esa clase dos objetos, uno llamado fracción 1 y otro llamado fracción 2. Y vamos a poner como parámetros que tengan 0 y 0, o sea que sean nulos prácticamente. Y pues ya prácticamente así es como se la van a llevar, no tiene chiste alguno. Ya en el main vamos a crear uno que se llama fracciones principal, que es un objeto que creamos en la clase principal para poder llamar métodos. Después de esto vamos a iniciar el OPC, el int OPC, que opción OPC vendría siendo la opción, y principal vamos a llamar el método iniciar. El método iniciar lo creamos aquí abajito, que va a ser el método para la inicialización de las variables, como aquí lo puse, lo comenté. En la descripción les voy a dejar el link donde sube el código. Yo creo que también lo voy a subir al grupo de Facebook. Y pues bueno, vamos a hacer esto. La verdad nada más hice ruido para que vean más o menos qué dice. Simplemente pedimos los numeradores y los divisores de las dos fracciones. Y después, bueno, también primero vamos a hacer una verificación de que si tiene un 0, porque si tiene un 0, como saben, se vuelven números como más complejos, más que nada. Y pues la neta no costea. Son más que nada números imaginarios, a menos de que el 0 está arriba. Ahí se puede hacer un número real, pero pues no. Qué flojera, porque vamos a hacer suma de quebrados y todo eso. Bueno, y ya cerramos todo eso. Ah, perdón, se me olvidó explicarles esto. Mientras sean diferentes, desde los objetos vamos a aplicar el set numerador y el set divisor. ¿Cómo se hace esto? Aquí dentro vamos a crear primeramente, bueno, pueden crear ustedes primero el constructor. ¿Para qué? Porque en el constructor vamos a poder dar datos previos o de una prueba a la creación de los objetos, para que se puedan, como quien diría, entrar datos. Después vamos a crear un get y los set. Los get son para poder consultar los datos y los set para poder alterarlos. ¿Cómo se crean estos? Simplemente ustedes los pueden escribir o pueden dar clic derecho. Clic derecho, insert code, o como dice, alt insert, y vamos a crear ya sea bueno, como ya los tenemos creados, ya no me deja, te va a poner la opción de setter y de getter, y ya tú lo vas a escoger. Y pues ya, eso simplemente es todo. Muy bien, ya una vez el set, como quien diría, se van a incorporar esos datos a los objetos que ya teníamos, y pues seguimos escribiendo el código. Ok, ahora, mientras OPC sea diferente de 5, que 5 va a ser como quien diría nuestro menú, vamos a llamar al menú. Este menú es otro método que hicimos, que dice todo esto. Elige la suma, shalala, 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 shalala. Simplemente escogemos las opciones. Esto también hizo mi compañero Azul. Otra forma de hacer esto para no gastar tanto system.1.printlines es, diagonal invertida y una n, y ponemos un más, damos un enter y ponemos lo que sigue para que el set de línea completamente, y pues simplemente no tengamos que poner más printlines, porque hay veces que puede tener alteraciones. Bueno, sigamos leyendo. Y bueno, en el caso 1, la fracción 1 es un método de la misma clase, como que desde el principal, pero que también vayan a llamar desde la otra fracción.
y lo que nos da es la suma. Aquí dice principal punto suma. Vamos a la fracción y podemos ver que aquí tenemos el método de la suma. En el método de la suma simplemente ponemos public, porque va a ser público, porque como es un método, pues varias clases van a poder llamar. Public fracción 1. ¿Por qué fracción 1? Fracción 1 es para que se aplique lo del polimorfismo. No, era lo de... se me olvidó. Creo que sí era el polimorfismo. Sí es el polimorfismo, de que podemos crear varias instancias con el mismo nombre, pero que hagan diferentes cosas. En este caso, getSumma, vamos a declarar fracción 1 y f2. ¿Por qué? Porque así vamos a poder usar todo lo que es nuestra clase. Y con el f2 va a ser el objeto prácticamente. Bueno, va a ser los parámetros que vamos a mandarle para que se pueda hacer la suma. ¿Por qué solo uno y no dos o los 4 que estaban? Porque si vamos para acá, vamos al método de la suma y estamos usando un objeto para poder mandar a llamar y vamos a mandar el otro. Por lo tanto, cuando mandamos a llamar desde ese objeto, nos estamos refiriendo a que vamos a usar los parámetros que tiene ese objeto. Así que podemos ponerle, en este caso, disdivisor y en este caso disnumerador. Bueno, f2, como vamos a mandar también los datos en la fracción 2, f2 vendría siendo el parámetro para que se pueda hacer todo esto sin que se tenga que involucrar todas las variables. Después de esto vamos a declarar las variables donde se van a actualizar los datos para poder hacer la suma y la división. Y pues empezamos con el procedimiento if divisor es igual a f2.getDivisor. O sea, si el divisor del objeto donde mandamos a llamar la instancia va a ser igual al divisor de f2, que vendría siendo el parámetro que utilizamos para poder mandar a llamar el otro objeto, es lo que significa. Por eso es que tenemos los paréntesis, porque esos son los parámetros del otro objeto y pues simplemente se lo suma y ahí está la llevas. También else, como quien diría, esto simplemente para los diferentes tipos de datos que existen dentro de una fracción, de que si son diferentes, son iguales y shalala. Como saben, esto simplemente solo afecta en lo que son sumas y restas. Y ya después, cuando mandamos a retornar, vamos a poner return new fracción 1, numerador suma y divisor suma. ¿Por qué? O sea que vamos a retornar una nueva, como que diría, una nueva instancia de la clase que manda estos parámetros dentro de este método. Si nos regresamos y vamos a hacer dentro del menú principal de las opciones, aquí, como ya mandamos a llamar desde, ya creamos el objeto para que pueda llamar, que es resultado, simplemente vamos system.print resultado.getNumerador, que aquí mismo está diciendo es en la suma. Aquí está. Vamos a el numerador de la suma y el divisor suma se van a convertir en el getNumerador de la suma y en el se me olvidó, y en el getDivisor. Y es lo que pasa, simplemente ponemos esto para que se entienda que es un quebrado. Y pues ya, ¿por qué no tenemos que poner numerador suma y todo eso? Porque ya estamos mandando a llamar a la instancia suma y el numerador y el divisor se llaman completamente igual. Y esta la llevas con todos los tipos de operaciones que existen. Ya aquí está comentada la clase, creo que no hay nada de pierde. Si tienen alguna duda, pues con gusto pueden mandar mensaje y todo ese pex. Ya se las asa mis datos. Y pues bueno, eso es todo. No tiene chiste alguno. Lo que más confunde un poquito son estos del getNumerador. Si estamos pidiendo varios. No, es que no es que estás poniendo varios. Como en el objeto que creaste para que te dé el resultado. Estás mandando a llamar desde la instancia que tienes creada en la otra clase, pues ya no tienes que cambiar porque se van alterando los datos. Y obviamente, cuando terminas esto se borran. ¿Por qué? Porque si no se llegaran a borrar, podría haber alteraciones, pero como nada más estamos retornando, pues se empiezan a borrar y se empiezan a escribir. Como vieron al principio del video, puse un ejemplo de que funciona. Y pues la verdad no tiene chiste, voy a poner subir el código. Y pues bueno, espero y al menos hayan entendido un poquito más. Bye.